Ay, Dios mío. A mala hora vino a irse este gas, pero la suerte es que por lo menos hay un chin allí para hacer la cena en la noche. Ay, mi madre. Mira. ¿Qué yo te he dicho a ti de cocinar en fogones? Pero mi amor, pues tú no podías hacer eso. Pues claro, tú sabes que esa comida no me gusta. Pero se fue el gas, ¿y qué tú quieres que yo haga? Tú Ay, vas a humear esa comida. pero ¿y si no hay dinero para comprar gas ahora mismo? Yo no sé, tú lo sabes muy bien. Tú me conoces a mí, tenemos 10 años de relaciones y hoy viene a dedicar a cocinar en fogón. Bueno, pero ¿qué tú quieres? Se fue de repente el gas, tú no podías hacer eso. ¿Y ahora qué vamos a comer entonces? Comemos piedra, pero esa comida yo no me gusta, tú lo sabes muy bien. No, pero tú te pasas, en serio. Ay, Dios mío, ¿y ahora entonces? Ahora no, porque tú lo sabes muy bien lo que me gusta y lo que no me gusta. Mira, no quedaba más arroz para cocinar y Bueno, tampoco hay gas. ¿Y entonces qué vamos a hacer bueno, ahora? yo no sé, mejor no haga nada, porque para yo comer, eso yo no lo como ni más. Pero tú tienes que saber que nosotros no tenemos suficientes recursos para uno estar comprando así, por así, tanto gas. Dime, Mira, ¿y mujer, ahora? mira, mujer, mejor no hable conmigo, porque como estoy enojado ahora mismo, agarro ese cucharón, Pues y entonces, vete a comer para donde tu mamá entonces. pues me voy para donde mi madre, porque mi madre sí sabe cocinar, tú no. Ok, ¿y yo qué voy a comer? Bueno, come piedra. Ja, mira qué bien, no, pero esto es increíble. Mire, ¿y ahora qué vamos a comer? Ay, Dios. La bendición, madre. Oh, Dios te bendiga. ¿Y tú por aquí? Que vine a comer hoy para acá. Ajá. ¿Y la mujer tuya no está cocinando hoy? Sí. Esa mujer lo que estaba cocinando en un fogón hoy, tú sabes que a mí no me gustan esa comida. Pero la comida de leña es buenísima, muchacho. Ay no, si tú supieras que yo llegué tan molesto a la casa que yo lo que le di una patada a esa comida y la zumbé. Y Dije por... yo como donde mi madre, que mi madre sí me acepta todo lo que yo hago. Sí, pero de todo modo, tú no debiste haber hecho eso, mi hijo. Eso no se hace. Tú no sabes si ella, eso fue una forma de ella hacer rápido lo que tenía que hacer, no pararse para que cuando tú llegaras, te encontraras que comer, mi hijo. Es que no, tú sabes que esa comida sale muy ajumía, Eso es buenísimo. La comida de caidero y de fogón es buena. Eso eres tú, porque que ustedes, yo no sé, uno lo acostumbra a ustedes y después lo que hace es que lo daña. Esa comida es buena. Oye, Yo estoy madre, cocinando, si tú quieres, yo te saco comida y tú si quieres le llevas a ella. ¿a quién? Yo le Ay, voy a llevar comida a ¿y ella. por qué no? No, yo me la voy a comer solo. No, señor, yo le voy a sacar a usted y le voy a mandar un poquito a ella. Porque eso no, adiós, caray, pero yo tu esposa, mi hijo. Madre, es que tú no puedes estar apoyando lo mal hecho. Si tú sabes que esa comida de leña no funciona muy bien para tú comértela, a mí no me gusta. Eso no está mal hecho. Lo que ella hizo, yo se lo aplaudo. Esos son mujeres responsables. Las que hacen eso son mujeres responsables. Responsable de hacer un arroz todo apatado. No, señor. La responsabilidad de ella hacer lo que tenía, seguir haciendo lo que estaba haciendo para que usted fuera a comer. Cuando usted fuera a comer, que encontrara la comida. Sí, Pero pero, yo estoy segura que si quizá ella se queda con los brazos cruzados esperando, entonces iba a ser peor porque tú no ibas a encontrar qué comer. claro, pero tú sabes que ella está ganando mucho dinero para ella estar haciéndome eso. ¿Y tú? No, nada. Ah, pero mira qué bien. Ella que trabaja y que también está aguantando un mazo para guardarte a ti que comer y también todavía tú sigues exigiéndole. Madre, usted me dice si usted me va a dar el chin de arroz mío para yo irme para la casa, comérmelo, o va a seguir hablando. Porque en Yo te verdad, voy a sacar, yo te voy a ver la comida ya está lista. Yo te voy a sacar la tuya y le voy a sacar a ella. Porque para mí ella es una buena muchacha. bueno, pues yo lo que voy a hacer es que la voy a esperar ahí adelante. Me voy a sentar, usted me la da para yo Pues llevármela para mi casa. está bien, yo la voy a sacar. Pero hermana, ¿y ese reguero que yo veo ahí? Ay, que se me fue el gas, yo estaba cocinando, entonces vine María mí y me botó el cadero ahí, de que porque a él no le gusta la comida de fogón, porque eso dije que sabe a humo y qué sé yo qué. Pero ¿cómo puede ser eso posible que el cuñado se ponga a eso?
sabiendo, No, yo te digo a ti, mira, se me fue el gas justamente cuando iba a comenzar a cocinar. Y vengo y lo pongo aquí para guardar en la comida y cuando viene y que todo yo, ya yo puse el arroz y todo y lo estoy meneando, me pateó el cadero. Dice que a él no le gusta eso, que eso es comida de pobre, que eso sabe después a humo. Ay, no. wow, pero yo, sinceramente, yo no pensaba que el cuñado era así, porque yo veía al cuñado como diferente, porque ¿cómo él te puede hacer eso? Pero dichoso es que por lo menos se casó con con una mujer como tú, así, que se fue, si se le fue el gas, mira lo que está haciendo para poder guardarle comida, y entonces que él haga eso que hizo, eso no se No, ve pero lo bien. lindo es que viene a resolver con que va para su casa, para su mamá, a comer. Que cuando viene a ver, la doña ni está ahí, o si no, ni ha cocinado suficiente comida para guardarlo. Porque, ¿qué pretende? Que si se vaya, entonces uno va a estar cada rato comprando comida. La situación no está para eso, ¿no? No, esto es increíble. Yo lo veo y no lo creo que eso fue que haya volteado ese caldero, ¿no? Ah, pues ya tú sabes, yo voy a ver lo que va a hacer ahorita. No, pues yo voy a tener que hablar con el cuñado a ver qué es lo que está pasando con él, porque que yo no conocía esa parte de él así. Porque dichoso es que le estén cocinando aunque sea en un fogón, pero la comida del fogón es buenísima. A mí me encanta mejor la comida del fogón que la comida... No, ese muchacho es muy delicado, él no puede comer eso, que eso sabe a humo y que a él no le gusta, eso es de pobre, como que es rico para estar comiendo. No, pero te digo, mira, yo sinceramente, yo tengo un pique, mira. Ay, Dios, yo quisiera saber ahora qué vamos a comer nosotros. No, dile ahora que te compre comida, porque ya que él no quiso que tú le cocinaras, dile que te compre comida, porque sin comer tú no te puedes quedar. ¿Y con qué dinero si no está trabajando? Ah, Él no está bueno. trabajando, no está produciendo, entonces quiere que le guarde comida también. No, pues yo te digo. Ah, bueno. Entonces no está trabajando, entonces tú tratas de hacerle algo para como economizarle el bolsillo y entonces él no colabora. Eso no está bien. No, vamos a ver, él se lo fue para su mamá. Tal vez la doña está cocinando y me manda también un chin de comida. Vamos a ver. Bueno, cualquier cosa, háblate con él ahorita. Si él no te trae comida, no te compra comida, tú no te puedes quedar sin comer. Tú me llamas cualquier cosa porque eso no puede estar pasando. Bueno, yo te llamo cualquier cosa. Yo voy a tratar de hablar con él porque eso no puede ser posible que esté haciendo eso. Eso no se ve bien. Vamos a ver, Yo voy a a ver ver si si lo se veo ahora. resuelve esto. Está bien, hablamos, hermano. Cuídate. Va. Ay, Dios, gracias. Sí, ahora sí, vamos a comer algo. Que vamos a comer. Porque yo escuché. Sí. Claro. ¿Qué? ¿Tú no me pretendes dar de eso? Wow, pero Pero tu mamá te dio suficiente comida para los dos. Tú no te la vas a comer toda sí, esa. yo te voy a dar ahora mismo. Toma, ¿Y en serio? toma. ¿Qué es lo que yo te voy a dar? ¿Y es de verdad? Pero ¿y qué yo voy a comer ahora? Porque tú botaste todo el arroz. Eso indica que tú vives cocinando todo eso en fogón y a mí no me gusta. Pero ¿y qué tú quieres si se fue el gas? Ajá, problema tuyo, no mío. Oh, oye, como lo dice el hombre de la casa, mío. Además, mi madre me dio comida nada más para mí solo. No, pero tú estás relajando porque yo sé que la doña no va a hacer eso. Y tú las conoces mejor que yo. Pues claro que la conozco, no mejor que tú no, pero la conozco bien y yo sé que ella no te va a dar comida a ti solo. Mm. Lo primero que me dijo, no le des nada a esa mujer, si es así. No, yo no creo eso. Eso yo no lo creo, eso eres tú inventándotelo. No, pero ya es verdad, en serio que tú no me vas a dar a mí. ¿En serio? Que tú no me vas a dar a mí. No te voy a dar nada. Ay, Dios mío. Porque tú vives haciendo esa comida de que en fogón. Claro, porque si se valga que tú quieres que haga, que no te guarde comida. Si no te hubiese guardado comida hubiese sido peor, entonces ahí se verá que tú peleas de una vez. ¿De cuándo a dónde me ha gustado a mí esa comida de fogón? ¿Y qué tú quieres que yo haga entonces? Si se va el gas, ¿qué tú querías que yo hiciera? Dime. Bueno, que vaya donde el vecino y pida un chin de gas. Oh, ok, sí. Y si el vecino no estaba, porque tú te crees que todo el mundo anda así dando en estos tiempos. Pero tú trabajas y ganas mucho dinero. ¿Qué tú haces tanto? Yo ni Y nada. tú no trabajas.
Búscate un trabajo para uno comer, algo decente. Y Además- si se valga uno poderlo comprar. O sea, tú me mantienes. Tú eres el hombre de la casa, ¿no te da vergüenza eso? No. Y voceo, me mantienen. Debería de darte vergüenza eso a ti. Ja. ¿Y qué tú crees? ¿Que tú con esa labia tú crees que yo te voy a dar una cucharadita? No, está bien. Te No equivocaste. me des. Yo sé lo que yo voy a hacer, no me des. ¿Qué tú vas a hacer? No. Te lo dejo a ti ahí de tarea. Ven a comer, ven. Ven. No, gracias. Que me quito el hambre. Bueno, pues sigo comiendo solo. Ya yo sé lo que haré. Voy a llamar a mi hermano. Hola, hermana, ¿y usted? ¿Cómo está? Estamos bien, gracias a Dios, hermano. ¿Y tú? Estamos bien. ¿Qué se Mm, mueve? Nada, llamándote, como me dijiste que cualquier cosa que te llamara, para ver si tú me traes algo de comer, porque el marido mío fue a donde su madre y la madre le dio un viaje de arroz ahí para los dos, porque yo sé que fue para los dos. Y él dijo que no, que era para él solo y me dejó sin comer. Ah, pero yo voy a ver si entonces si te mando algo con un delivery o algo, porque ¿cómo puede ser que el cuñado esté haciendo eso? Ay, sí, por favor, porque mira, yo tenía nada más ese solo chin de arroz que era el único que quedaba para cocinar y viene también y se me va el gas. Ahora no tengo ni dinero para comprar el arroz, ni tampoco para comprar el gas. Y entonces viene él y me deja sin comer también. Fue y buscó comida donde la mamá y me dejó sin comer. Bueno, y yo que estaba por hablar con él y no lo vi ahorita, pero está bien, yo te voy a mandar comida, yo sé lo que voy a hacer, estate Mm. tranquila, Ah, que eso se va a solucionar. pues está bien, entonces yo te voy a esperar porque mira, yo estoy hasta María del hambre, tengo mucha hambre. Está bien, yo te lo voy a mandar ahora. Ok, va. Pero ¿y esto? Que ella se va, porque ella lo que está pasando hambre contigo, pasando trabajo. Pero usted sabe lo bien que yo trato a esa muchacha. Si ella estuviera bien, no estuviera ella así de flaca, ¿ves? Bien, ya papi sabe todo, mi amor, oíste. Si yo la vine a buscar. ¿Y cómo que usted la vino a buscar, suegro? Sí, sí. ¿Y usted me va a dejar sin esposa ahora? Te voy a dejar sin esposa porque tú maltratándola, Eso es para que, pasando hambre. eso es para que aprendas a valorar las cosas. No se la lleve porque, dígame usted, yo iba a ir a comprarle la comida ahora, que conseguí un dinero. Pero, ¿y conseguiste dinero a dónde? Ahí, por el colmado me prestan algo. Y ayer tú estabas cogiendo prestado así, cogiendo chelito prestado que para comprarle comida. Es tanta que yo se lo dije a ella, dile, Cuando quiere que yo la deje ahí, que pasando trabajo contigo. venga, por favor, no se la lleve, que yo... Así que estaba cocinando una comida y tú le machaste la paila. ¿Y tú le dijiste eso? Claro que se lo voy a decir, porque ¿qué tú crees? Yo estoy pasando la mil y una contigo. Demasiado Wow. trabajo estoy yo pasando contigo. No se la lleve, Ella venga. ella lo que tenía que poner de caldero en la cabeza caliente. Sí, pero ella sabe que yo no lo hice por más eso. No, porque tú no tenías que partir de caldero. Pero que ella me estaba cocinando arroz patado, era. Pero que eso Bueno. no era dichoso usted que ella le estaba cocinando eso. Si no hay dinero para cocinar, no hay dinero para el gas, ¿qué tú tienes que hacer? Hay que buscarlo y si eso es lo que hay, bueno, pues vamos a cocinar entonces en leña. Pero ya yo voy a comenzar a trabajar. Pero que va a comenzar. Tú No, tienes, ella se va, ya va tú tienes conmigo. mucho diciendo eso. Lleva. Perdóname, mi amor, ven. No, yo me voy de aquí. Yo no voy a estar pasando trabajo contigo. ¿Me va a dejar solo? Claro que sí, así que permiso. Vamos. Adiós. Wow, Dios mío.